El 19 de diciembre, Chile va a las urnas para elegir al sucesor de Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda entre dos candidatos, Gabriel Boric y José Antonio Kast, quien a su vez representan dos modelos opuestos de país. Mientras Boric, un joven dirigente estudiantil, líder de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, propone el fortalecimiento del rol del Estado para garantizar la salud y educación gratuitas y el resguardo de los derechos de las minorías, libertad sexual e igualdad de género, Kast, postulante del Partido Republicano ligado a sectores pinochetistas, impulsa propuestas neoliberales y el regreso al orden perdido tras las masivas protestas sociales de 2019, incluido el rechazo a los reclamos de las minorías y el aborto legal. Queremos también construir una patria grande, una patria en el encuentro, en el diálogo. No queremos más intolerancia, no queremos más violencia, queremos orden, queremos justicia, justicia de verdad para que exista paz. Sin embargo, desde la primera vuelta electoral del 21 de noviembre, en la que el ultraderechista se impuso con el 27,9% de los votos, ambos candidatos vienen suavizando sus discursos en busca de sumar al electorado de centro y a los votantes esquivos, ya que en esos comicios solo sufragó el 47,3% de las ciudadanas y ciudadanos habilitados a hacerlo, ya que en Chile el voto no es obligatorio. En este escenario de incertidumbre, en donde la gobernabilidad va a estar amenazada porque vamos a tener problemas económicos, porque no va a estar lista la Constitución y por lo tanto no van a haber reglas del juego claras y van a haber muchas demandas políticas, producto de la elección misma, ¿no es cierto?, demandas sociales, de cambio. La gran pregunta que se tienen que hacer las chilenas y los chilenos el domingo 19 no es respecto de quién puede ganar la elección, sino respecto de quién va a poder gobernar en ese escenario tan complejo y en donde la gobernabilidad va a estar amenazada, ¿no? Tras la sorpresa de la primera vuelta, el resto de la clase política también se vio obligada a tomar postura en torno a uno de los dos candidatos. La senadora centrista Jasna Proboste y el ex legislador del Partido Socialista Marco Enrique Sominami, que entre los dos sumaron en primera vuelta el 19% de los votos, anunciaron su apoyo a Boric, respaldo al que en las últimas horas también se sumó la expresidenta y actual comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Elegir un presidente que asegure que nuestro país pueda realmente continuar en una senda de progreso para todos, una senda de mayor libertad, igualdad, de derechos humanos que se respeten, un medio ambiente sostenible y por supuesto la oportunidad de una nueva constitución. No da lo mismo entonces por qué candidato se vota. Por eso yo voy a votar por Gabriel Boric. Entre tanto, Kast logró el aval de casi toda la derecha, incluido el del empresario Franco Parisi, quien obtuvo el 13% de las preferencias del electorado en la primera vuelta, y el del oficialista Sebastián Sichel, aunque condicionado a posturas más mesuradas en la plataforma de campaña. En el último debate televisivo, tanto Kast como Boric se mostraron más moderados en sus propuestas, aunque no ahorraron balas en el intercambio de acusaciones. Yo creo que la gente sabe en su casa las caricaturas que ha instalado la campaña del terror que ha instalado José Antonio Kast, quizás la más sucia desde la época de la dictadura a la que usted apoyó. Muy bien. Y que ese finalmente versión pinochetista de Piñera que representa a José Antonio Kast es un peligro para el país y en particular para la gente que más mal lo está pasando. Muy bien, tal es la violencia como forma de diálogo. Yo no he dicho ninguna mentira y solo he dicho que cada vez que te pillamos en algo tienes que pedir perdón. Espero que no se vuelva a repetir. Muchas gracias, José Antonio Kast. Muchas gracias, Gabriel Boric. Yo no quiero ser un presidente que levante el puño, quiero ser un presidente que abra la mano y que acoja, dijo Kast en el inicio del debate, tratando de alejar los temores de autoritarismo. Temor no tengo, tengo la confianza de que vamos a ser garantía de gobernabilidad, de paz para nuestro país, señaló su rival, cuestionado sobre todo por su alianza con el Partido Comunista.
con una leve ventaja de Boric en los últimos sondeos que datan del 4 de diciembre, ya que la ley electoral chilena prohíbe las encuestas 2 semanas antes de los comicios. El balotaje en Chile promete una reñida pelea voto a voto, con resultado final incierto. Y una segunda vuelta electoral donde el oficialismo también llega muy golpeado. De hecho, lo vimos en los resultados electorales de la primera vuelta, que no logró superar el 13%. Tampoco lo hizo la ex Concertación, que quedó ahí un lejano cuarto, quinto lugar en los votos, los votos de la primera vuelta. Y eso tiene que ver también con el escenario social y económico que está atravesando Chile en este momento. Por eso, ahora vamos a repasar algunos de los números, de las cifras de la economía chilena para entender de qué estamos hablando. En este caso, Rulo, arrancamos por el número de inflación, que está en 6.7%. Desocupación, no sé si querés ir acotando. Sí, porque es una inflación muy alta para lo que es Chile, una aceleración de la inflación que tuvo durante todo el año 2021, por lo que muchos le adjudican a la gestión de Sebastián Piñera una salida absolutamente desordenada de la crisis política que tenía previamente, 2019, y la crisis de la pandemia, 2020. Una crisis que llevó a que la inflación fuera galopando prácticamente de un nivel de 2-3% que tenía en los años anteriores. A lo largo del año se fue anunciando, va a terminar el año con una inflación mayor al 4,5%, mayor al 5%, al 5,5%. Bueno, está cerrando con un 6,7%. Además de otros indicadores que también se han complicado. Desocupación del 8,1% para Chile es alto, por lo menos para lo que ha sido hasta ahora los indicadores de años anteriores. Eso tiene que ver mucho también con el contexto global, ¿no? Pandemia, creo que lo que estamos viendo también está vinculado a eso, más allá del gobierno y la administración de Sebastián Piñera. Lo que no pudo salir Piñera de la responsabilidad que le adjudican políticamente, que muchas veces no tiene que ver directamente con esos números, sino con un contexto en general. Ingreso promedio de $440, una economía que está muy dolarizada, y un 10,8% de pobreza, que para parámetros del resto de la región parece muy bajo, pero para Chile en este momento es preocupante. Vamos a ver la próxima placa, y en este caso tiene que ver con un dato importante, central de todo este proceso que se inició en 2019, que es el tema de la educación, porque tenemos el actor central, y Boric no es la excepción. Digo, Boric emerge como producto de esas protestas porque era referente estudiantil de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile, y ahí tenemos el dato de 54% de acceso a la educación superior. Estamos hablando de la población entre 18 y 24 años. Accede a la educación superior solo la mitad, un poquito más de la mitad de la población. Estamos hablando de 40.000 estudiantes que abandonaron sus estudios en el año 2021. Insisto, a esto también hay que meterle el contexto global. Digo, fue también un contexto difícil para la educación, esta de la virtualidad y todo también ha dejado a algunos estudiantes en el camino. Un efecto expulsor que tiene ese tipo de crisis, pero que evidentemente no logró retener la gestión pública, ¿no? En este caso. Y hablamos también del tema del acceso a la salud. Tenemos el sistema público, que está dividido en sistema público y sistema privado, generando un gasto total de la salud en 9.4% en el 2020. En el sistema público estamos hablando de que el 77% de la población se atiende por este medio, lo cual... Digo, tanto el tema del sistema del acceso a la salud, pero principalmente también, por ejemplo, otro de los grandes temas, y esto vos, Rulo, lo manejarás mejor, pero el tema de las pensiones y ese debate que también se está dando en el Congreso. Ellos, recordemos que tienen un sistema parecido al de las AFJPs de la década del 90. Se está debatiendo y generó un debate político importantísimo dentro del Congreso por el tema de retirar esos fondos personales para usarlos directamente en el consumo diario, en el consumo cotidiano, lo cual también generó un desequilibrio dentro del fondo privado de pensiones, que es otro debate importante que está atravesando hoy la sociedad chilena. Sí, recordemos, funciona como un fondo de capitalización para el momento del retiro. Un fondo de capitalización que por la crisis se fue habilitando. Primero que se retirara un 10% de lo que tenía depositado a cada persona, después un segundo 10%. Cuando se habilitó el tercer 10% ya parecía que el sistema entraba en crisis, y en este momento se estaba discutiendo todavía si no le habilitaban un cuarto retiro, es decir, que prácticamente se están consumiendo los ahorros para la jubilación, los
los chilenos. Un sistema que muestra también en este plano sus límites, ¿no? Sí, uno está muy habituado a entender el proceso chileno en términos de analizar la ebullición popular y la revuelta que precedió a la convocatoria de una asamblea constituyente, la crisis de los partidos tradicionales, el ascenso de una nueva izquierda y demás. A mí me interesaba también pensar del otro lado, es decir, pensar cuáles son las tendencias sociales profundas que explican que los chilenos, después de haber votado derechas moderadas, recordemos que Piñera siempre fue el representante de la derecha moderada chilena, de la derecha más democrática y menos pinochetista, menos explícitamente pinochetista, aunque al final giró un poco y demás, pero porque ahora están eligiendo como ese sector conservador, es el cuadrante derecho de la sociedad chilena, porque está eligiendo un candidato de ultraderecha. Y yo veo varias cosas. Por un lado, un fenómeno inmigratorio nuevo en Chile, Entran sobre todo por el norte, migrantes bolivianos, peruanos y, la gran novedad, venezolanos. Siempre hubo mucha migración en Chile, pero ahora hay más. Y es más visible y tiene otras características, sobre todo los venezolanos. Entonces, eso ha producido una reacción. De hecho, estaba revisando datos en región norte, el primero fue Kast y el segundo fue Parisi, candidato ultrapopulista que vive en Estados Unidos y demás. Es decir, los dos candidatos anti-inmigración, de hecho Kast propuso hacer una zanja, en vez de un muro, una zanja para que no lleguen los migrantes. Hubo una marcha muy violenta en Iquique, creo que fue en Iquique, ahí en el norte de Chile, la vimos. Hay también, dicen algunos estudios, un cambio en la forma social de los trabajadores mineros del norte de Chile. La minería de cobre está sobre todo concentrada en el norte de Chile, que era una zona muy izquierdista, muy allendista, era bastión de Allende, pero que fue con el proceso de neoliberalización y demás transformándose, y ahora es un trabajador más individualizado, bajó mucho la sindicalización. O sea, hay un cambio ahí que hace que el norte de Chile sea un bastión de la derecha. Y en el sur, el conflicto mapuche. Vimos también como Kast arrasó en el sur. Arrasó. O sea, en las zonas donde hay más presencia mapuche, el candidato de ultraderecha arrasó. Esto, me parece a mí, le está permitiendo a este candidato, el candidato de la extrema derecha, difundir con éxito un discurso de orden, llamémosle. De hecho, uno de los eslogans de su campaña fue orden y progreso, copiando el lema de la bandera brasilera. Y también, y esto es lo último que voy a decir, una reacción a avances en términos de aceptación de la tolerancia, la diversidad, el multiculturalismo, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías sexuales. Todo eso que la sociedad chilena, una sociedad en ese sentido, es una palabra poco elegante, un poco atrasada respecto de otra América Latina, produjo muchos avances. Y me parece que también el voto a Kast se explica como una reacción a eso, como el voto a Bolsonaro y a Trump, sin ir más lejos. Me parece que todo esto permite entender un poco mejor por qué un candidato de estas características está llegando a este lugar. Claro, fíjate vos que lo que estás marcando, inclusive, que fueron banderas de las respectivas campañas, porque Kast de esto que está diciendo lo tomó como su principal argumento. También se vuelca en que ahora que tienen que ir a buscar el voto del centro, son los extremos los que llegaron a la elección, obviamente todo el resto de los votantes están en el centro, tuvieron que moderar ese discurso, inclusive el caso de José Antonio Kast, pero indudablemente absorbe de esa postura y sobre todo estaba viendo también algunos trabajos que se han hecho sobre la votación y la relación con el tamaño de las poblaciones. Bueno, en las poblaciones, en las comunas más chicas, es donde Kast avanza, arrasa, y en las grandes es donde saca ventaja Boric, es decir, donde la gente con tradición más urbana, quizá con otro nivel de vida, pareciera que vota al candidato de izquierda. Y por el contrario, los sectores de zonas más marginales son los que están votando a la derecha, ¿no?